En las ruinas congeladas de Stalingrado, la poderosa Sexta Armada alemana encontró su fin. No fue en un estallido de gloria, sino en la inanición, en la rendición y en sufrimientos inimaginables. Más de 91.000 soldados alemanes fueron hechos prisioneros a principios de 1943, marchando hacia el cautiverio bajo las manos brutales de sus captores soviéticos. Pero para la mayoría, la rendición no marcó el final de su pesadilla. Fue solo el comienzo. Lo que les esperaba era un mundo de marchas forzadas, desnutrición, enfermedades y trabajos extenuantes en los vastos campos de prisioneros de la Unión Soviética. Pocos sobrevivirían, aún menos regresarían a casa. Los soldados que un tiempo lucharon por la visión de conquista de Hitler se convertirían en cambio en peones de otra guerra, una de propaganda, castigo y aniquilación. ¿Cómo soportaron estos individuos años, y a veces décadas, de cautiverio? ¿Y qué brutalidades enfrentaron a manos de los soldados soviéticos? La mañana del 19 de noviembre de 1942, la Unión Soviética desató la Operación Urano, una contraofensiva meticulosamente planificada para acercar y aniquilar a la Sexta Armada alemana en Stalingrado. El Ejército Rojo, bajo el comando de los generales Georgi Zhukov y Nikolai Vasilevsky, golpeó los flancos de las fuerzas alemanas, apuntando a las vulnerables divisiones rumanas e italianas que defendían el perímetro exterior. Mal equipadas e impreparadas para el asalto soviético, estas unidades del eje colapsaron bajo el peso de miles de tanques y soldados de infantería soviéticos. En el transcurso de apenas unos días, el Ejército Rojo avanzó rápidamente, uniéndose en la ciudad de Kalach el 23 de noviembre, sellando así el caldero alemán. Dentro del cerco, más de 250.000 soldados alemanes y del eje se encontraron atrapados. La un tiempo orgullosa Sexta Armada, la punta de lanza del avance de Hitler en la Unión Soviética, estaba ahora a merced del Ejército Rojo y del gélido invierno ruso. Las provisiones se agotaron rápidamente. Alimento, combustible y municiones escaseaban. Los soldados buscaban desesperadamente cualquier cosa comestible, llegando a consumir caballos, cortezas de árboles e incluso roedores para sobrevivir. El frío era tan intenso que el congelamiento se convirtió en un asesino silencioso. Los batallones hambrientos se debilitaban, las heridas no sanaban y las enfermedades se propagaban sin control. En una situación ya desesperada, Adolf Hitler se negó a permitir la rendición. Desde su sede en Prusia Oriental, ordenó al general Friedrich Paulus, comandante de la Sexta Armada, resistir hasta el último soldado. Para alentar a sus tropas exhaustas, Hitler les prometió que la Luftwaffe de Hermann Göring reabastecería a la Armada por vía aérea. Esta promesa, sin embargo, se reveló como una ilusión catastrófica. La Luftwaffe, incapaz de satisfacer las necesidades reales de los soldados y de enfrentar la pesadilla logística de Stalingrado, logró entregar solamente una pequeña fracción de las 800 toneladas de suministros diarios requeridos: pan enmohecido, patatas congeladas y, si se contaba con suerte, algo de carne equina. Estos eran los restos con los que los soldados perecían de inanición. Las semanas transcurrieron y la desesperación se transformó en resignación. Cartas enviadas a casa describían con palabras escalofriantes los horrores del cerco. Muchos soldados, ya convencidos de que no llegaría ningún socorro, optaron por el suicidio antes que por una lenta agonía. Otros, congelados en la nieve, estaban demasiado débiles para levantarse. La Sexta Armada no fue aniquilada en batalla, sino por el frío, la desnutrición y las enfermedades. A finales de enero de 1943,
el Ejército Rojo estrechó mortalmente el cerco, lanzándose sin tregua contra los defensores alemanes restantes en asaltos incesantes y sanguinarios para aplastarlos definitivamente. Hitler ascendió a Paulus al rango de Feldmarschall, una clara orden implícita de combatir hasta la muerte, pero dejándole una elección desgarradora. Paulus desobedeció las órdenes de Hitler y se rindió el 31 de enero de 1943, cuando su cuartel general fue rodeado y sus soldados estaban muertos o agonizantes. La resistencia alemana en Stalingrado colapsaron 2 días después, el 2 de febrero de 1943. De los 91.000 soldados alemanes capturados, 5.000 regresarían alguna vez a su patria. Stalingrado no fue solo un desastre militar, en el cuartel general de la Sexta Armada, situado en el sótano del gran almacén Uniwehrmacht en Stalingrado. Ante la presencia de los oficiales soviéticos, Paulus, quien un tiempo comandaba 250.000 soldados, permaneció sentado, inmóvil y silencioso. Solo unas horas antes, Hitler lo había ascendido a Feldmarschall, un claro mensaje de que su destino debía ser la muerte. Ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás en la historia. No obstante, Paulus, ya exhausto y desilusionado, tomó su decisión. Sin municiones, sin suministros y sin esperanza alguna de refuerzos, se rindió ante los soviéticos junto con su Estado Mayor. Decenas de miles de soldados alemanes siguieron su ejemplo, deponiendo las armas y emergiendo de sótanos, edificios destruidos y trincheras excavadas entre los escombros de la ciudad. Con la mirada vacía, cubiertos de escarcha, sucios y con uniformes desgarrados, eran ya irreconocibles. Con las manos levantadas, temblando por el frío y la desnutrición, se rindieron. El 2 de febrero, la última resistencia alemana se disolvió. La batalla de Stalingrado había terminado. Ahora más de 91.000 soldados alemanes, además de miles de rumanos, italianos y húngaros, eran prisioneros de guerra. El destino de estos individuos fue diverso para cada uno. Algunos fueron tratados con cierta humanidad, alimentados y atendidos por soldados soviéticos que los veían simplemente como seres destruidos por la guerra. Otros no corrieron la misma suerte. El odio y la sed de venganza ardían intensamente entre muchos soldados del Ejército Rojo, quienes habían visto sus ciudades arrasadas, sus familias exterminadas y sus camaradas congelados hasta morir en la nieve. Para ellos, los alemanes no merecían piedad alguna. Algunos prisioneros fueron fusilados o atravesados con bayonetas, otros ejecutados en el acto. A muchos les fueron quitados los abrigos y las botas, dejándolos congelar en el gélido clima. La agonía, para quienes sobrevivieron a la rendición, estaba lejos de concluir. Meses de inanición ya los habían debilitado, y ahora les esperaba una marcha forzada a través de la nieve profunda, fuera de las ruinas de Stalingrado. Las guardias soviéticas, endurecidas por la guerra y sin compasión por sus enemigos, no esperaban a los más débiles. Quien no lograba mantener el ritmo era ejecutado en el lugar o abandonado a perecer. Para los prisioneros comenzaba una nueva batalla, contra la desnutrición, el agotamiento y el gélido invierno ruso. Por primera vez, una armada alemana completa había sido aniquilada. La catástrofe de Hitler marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Para quienes sobrevivieron a la batalla, sin embargo, no fue el fin de los sufrimientos. De los 91.000 prisioneros, menos de 5.000 regresarían alguna vez a Alemania. Para todos ellos, la rendición no fue el final de la guerra, sino el comienzo de una nueva pesadilla. La batalla de Stalingrado había concluido, pero para los 91.000 soldados alemanes rendidos, la verdadera prueba
apenas comenzaba. La Unión Soviética, devastada por la guerra e incapaz de alimentar incluso a su propia población, no contaba con recursos ni estructuras para gestionar un número tan grande de prisioneros. Sin trenes o vehículos disponibles, la única opción que quedaba era la marcha. Cientos de kilómetros a través de la estepa helada, entre tormentas de nieve, desnutrición y extenuación. Casi inmediatamente después de la rendición del 2 de febrero de 1943, comenzaron las marchas forzadas. Las guardias soviéticas, endurecidas por los combates y el deseo de venganza, no mostraban compasión alguna. Para ellos, aquellos soldados no eran más que invasores, quienes habían devastado su tierra natal y traído destrucción. Además, no existía un sistema organizado de asistencia para los prisioneros alemanes. Fueron dispuestos en largas columnas, algunas de kilómetros de longitud, y obligados a marchar hacia campos de tránsito improvisados. Las condiciones eran inhumanas. Las temperaturas descendían frecuentemente por debajo de los menos 30 grados Celsius. Muchos habían perdido sus abrigos y botas, robados por soldados soviéticos o extraviados durante la batalla. Vestían solamente sus uniformes de verano gastados, envolviendo sus pies con trapos para prevenir el congelamiento, un esfuerzo inútil. Cada paso sobre las carreteras congeladas provocaba punzadas de dolor en sus cuerpos ya maltratados. Pronto, la inanición y la sed se volvieron insoportables. El alimento era casi inexistente. Las guardias soviéticas arrojaban ocasionalmente algún trozo de pan congelado en la nieve, forzando a los prisioneros a luchar entre sí por conseguir un pedazo. Quien no poseía la fuerza para competir quedaba sin nada. Incluso encontrar agua era una empresa desesperada. Muchos se veían obligados a consumir nieve para calmar la sed, empeorando su situación. A medida que avanzaban, los más débiles comenzaron a caer. Para los moribundos no había tiempo de detenerse. Las guardias ejecutaban a quien colapsaba o los abandonaban a morir en la nieve. Los cuerpos se acumulaban a lo largo de los caminos, congelados como estatuas, sus ojos vacíos dirigidos a la nada, testimonios silenciosos del sufrimiento. Testimonios de supervivientes relatan prisioneros abandonados en la nieve, congelados en posición erecta, con la mirada fija en el vacío. Los que seguían con vida se apretujaban para darse calor durante la noche, pero muchos no despertaban. Disentería, tifus y neumonía se propagaban rápidamente, matando cada día a más individuos. Por cada jornada de marcha, más soldados desaparecían en el gélido invierno ruso. Después de semanas de tormento, los supervivientes alcanzaron los campos de tránsito. Pero su odisea no había terminado. Ahora quienes habían sobrevivido a las marchas forzadas se encontraban ante nuevos horrores: desnutrición, enfermedades y el peso insoportable del cautiverio. De los 91.000 prisioneros capturados en Stalingrado, casi 2/3 perecieron entre la rendición y la llegada a los campos de trabajo permanentes. El resultado de aquellas brutales marchas desde Stalingrado fue que los soldados alemanes supervivientes alcanzaron su nueva prisión: los campos de prisioneros soviéticos. Beketovka, Frolovo y otros, dispersos en el inmenso territorio soviético, se convirtieron en la última morada para decenas de miles de individuos. Tras meses de inanición y exposición al gélido clima, sabían bien que su calvario no había concluido. Morían en estos campos no por proyectiles o bombas, sino por enfermedades, extenuación y desesperación. Beketovka, cercano a Stalingrado, era uno de los campos de tránsito más tristemente célebres. Concebido solo como un punto de recolección temporal en espera de ser trasladados, se convirtió rápidamente en un lugar de muerte masiva debido a la ausencia de atención médica y al hacinamiento. Muchos prisioneros
estaban demasiado débiles para mantenerse de pie, amontonados en barracas gélidas y dejados morir de inanición. Los enfermos agonizaban sin asistencia alguna, cediendo rápidamente a la disentería y al tifus que se difundían sin control. Los supervivientes describieron la pesadilla de caminar sobre cadáveres solo para encontrar un rincón donde recostarse. Cada mañana, las guardias soviéticas arrastraban fuera los cuerpos de quienes habían fallecido durante la noche, agarrándolos como si fueran leña. También en Frolovo, otro campo de tránsito, miles de soldados alemanes y oficiales de alto rango perecieron de inanición. La Unión Soviética misma enfrentaba una grave escasez de alimentos, y nutrir a los prisioneros no era ciertamente una prioridad. Incluso cuando se distribuía comida, la ración diaria consistía en una sopa aguada de repollo podrido y un pequeño trozo de pan seco. Muchos prisioneros se redujeron a consumir aserrín, hierba o incluso pedazos de cuero para llenar el estómago. Quien estaba demasiado debilitado para luchar por la comida simplemente se dejaba ir, consumido por el tormento silencioso de la desnutrición, muriendo poco a poco en su propia carne. En el campo número 108, establecido el 3 de febrero, las instalaciones carecían de medios suficientes para contener a todos. A pesar de ello, la cifra pronto comenzó a decrecer, pues las heridas y la desnutrición acabaron con la vida de muchos de ellos. El 70% de los reclusos en el campo de Yuzhsky sufrían de desnutrición extrema. Al final, solo alrededor de 6.000 de aquellos prisioneros de guerra lograrían regresar a sus hogares, tras sufrir numerosas penalidades. La desesperación sofocaba toda esperanza en estos campos. Los prisioneros, ya esqueletos vivientes, vagaban en harapos, con el rostro demacrado y los ojos apagados. Un tiempo habían sido parte de la Wehrmacht imparable. Ahora eran sombras de sí mismos. Para muchos, el único consuelo era soñar con la libertad, el regreso a casa. Pero para la mayoría, la libertad estaba aún lejana. Años, si no décadas. De los 91.000 soldados capturados en Stalingrado, solo aproximadamente 5.000 volverían a ver Alemania. Para quienes perecieron, el sufrimiento terminó en los gélidos campos de prisioneros soviéticos. Pero los recuerdos de aquel infierno perseguirían para siempre a quienes sobrevivieron para contarlo. El invierno de 1943 a 1944 fue uno de los capítulos más oscuros en la historia de los prisioneros de guerra alemanes capturados en Stalingrado. Las condiciones del cautiverio soviético ya eran espantosas, pero cuando las temperaturas se desplomaron y las enfermedades proliferaron, sobrevivir se volvió casi imposible. Muchos de los campos de tránsito improvisados no eran más que fosas comunes donde los soldados no morían por las balas, sino por inanición, enfermedades y agotamiento. Algunos campos alcanzaron tasas de mortalidad superiores al 70%, transformándose en cementerios de la un tiempo poderosa Sexta Armada. El número exacto de prisioneros alemanes fallecidos en cautiverio soviético sigue siendo objeto de debate. Los registros soviéticos indican que aproximadamente 45.000 prisioneros de Stalingrado murieron en los meses posteriores a la rendición. No obstante, las estimaciones alemanas pintan un cuadro aún más sombrío. Muchos supervivientes testimoniaron que el número real se acercaba a 60.000 o incluso 75.000. La verdad podría no conocerse jamás del todo, pues innumerables prisioneros fueron enterrados en fosas comunes sin nombre, perdidos en la historia. Lo que es cierto es que menos de 5.000 de los 91.000 prisioneros originales regresarían alguna vez a casa. Para quienes se aferraban a la vida, cada día era una prueba despiadada de resistencia. El alimento escaseaba, y la ración diaria, si es que se distribuía,
era apenas suficiente para mantener vivo a un individuo. Una comida típica consistía en sopa de repollo aguada, un trozo de pan rancio o cáscaras de patatas hervidas. Los prisioneros más desesperados se nutrían de ratas, insectos e incluso desperdicios de basura para sobrevivir. Algunos arriesgaban castigos severos robando alimentos de los depósitos soviéticos, pero quien era descubierto recibía golpizas o era ejecutado en el lugar. El invierno ruso era un enemigo tan letal como la inanición. Los prisioneros, ya debilitados por meses de sufrimiento, apenas contaban con ropa adecuada. Muchos habían perdido sus botas y envolvían sus pies en trapos para evitar el congelamiento. Era común despertar junto a compañeros muertos, congelados, sus cuerpos rígidos y cubiertos de escarcha. No existía atención médica, y quien enfermaba moría lentamente, su cuerpo arrastrado al exterior y añadido a la creciente pila de cadáveres. Permanecer con vida significaba verse forzado a trabajar en condiciones brutales. La maquinaria de guerra soviética necesitaba fuerza laboral, y hasta los prisioneros más debilitados eran explotados hasta el último aliento. Los supervivientes eran enviados a canteras, minas y fábricas, trabajando 12 o 14 horas consecutivas bajo temperaturas bajo cero, con raciones mínimas de alimento. Muchos morían por extenuación, pero el sistema soviético contaba con prisioneros ilimitados para explotar. Sin embargo, algunos prisioneros lograron sobrevivir incluso en las circunstancias más inhumanas. En pequeños grupos, compartían el poco alimento que poseían, ofreciendo protección mutua. Quienes conseguían mantener la cordura lo hacían recitando oraciones o relatando historias, una forma de aferrarse a su propia humanidad y no enloquecer. Decenas de miles de prisioneros perecieron antes incluso de que el invierno alcanzara su punto máximo. Pero para los supervivientes no había motivo de júbilo, pues solo habían superado otro día en la existencia trágica de los campos de prisioneros soviéticos. Stalingrado no fue solo una catástrofe militar para la Alemania nazi, sino también una victoria propagandística para la Unión Soviética. El régimen de Stalin obtuvo un triunfo simbólico con decenas de miles de soldados de la Wehrmacht derrotados, sus un tiempo orgullosas filas reducidas a prisioneros hambrientos y congelados. Cuando llegó el momento de utilizar a estos prisioneros, las autoridades soviéticas comprendieron de inmediato su potencial. No solo podían ser empleados como fuerza laboral, sino también como arma psicológica contra el Tercer Reich. Los interrogatorios soviéticos comenzaron a trabajar inmediatamente, desde el momento de la captura, para identificar a los prisioneros más útiles. Oficiales, intelectuales y soldados políticamente desilusionados recibían un trato especial. A ellos se les prometían mejores alimentos, trabajos menos pesados y condiciones de vida más aceptables, siempre que colaboraran. Los oficiales de alto rango sufrían, en cambio, un aislamiento psicológico extenuante, además de presiones y manipulaciones constantes. Uno de los instrumentos más efectivos de la propaganda soviética fue el Comité Nacional por una Alemania Libre. Esta organización, fundada en julio de 1943, buscaba subvertir el régimen nazi, alentando a los soldados alemanes a rebelarse contra Hitler. El mensaje que difundía era cuidadosamente elaborado. El verdadero enemigo de Alemania no eran los soviéticos, sino Hitler y su círculo cercano, quienes habían arrastrado a la nación a una guerra suicida. Era fundamental que los oficiales capturados se involucraran en la difusión de esta propaganda. Uno de los más notorios exoficiales de la Wehrmacht en adherirse fue Walter von Seydlitz-Kurzbach, prisionero en Stalingrado, quien se convirtió en una de las figuras más visibles del movimiento. A diferencia de muchos de sus colegas, Seydlitz no era leal a la Hitler.
se transformó en uno de los más fervientes partidarios del comité, alentando a los soldados alemanes a rendirse al Ejército Rojo en lugar de combatir una guerra ya perdida. Otros prisioneros ilustres siguieron un camino similar. El comandante de la Sexta Armada, Friedrich Paulus, inicialmente rechazó colaborar. Oficial de carrera y convencido partidario del deber militar, pasó meses en prisión negándose a las propuestas soviéticas. Sin embargo, con el progresivo colapso de Alemania y la creciente conciencia de las atrocidades nazis, Paulus cambió de posición. En 1944, condenó públicamente a Hitler y apoyó al comité. Su mensaje fue un golpe devastador para la moral de los soldados alemanes. Si incluso el comandante de Stalingrado había dado la espalda al Führer, ¿qué esperanza podía quedar para Alemania? No obstante, no todos los prisioneros alemanes aceptaron colaborar con la propaganda soviética. El general Karl Strecker, por ejemplo, resistió hasta el final, rechazando categóricamente trabajar para el comité. Por esto sufrió años de maltrato en prisión, mientras los soviéticos intentaban en todo momento quebrar su lealtad al Reich. Miles de soldados rasos hicieron la misma elección, prefiriendo soportar las condiciones infernales del cautiverio antes que someterse a la propaganda soviética. El uso propagandístico de los prisioneros de Stalingrado se reveló extremadamente efectivo para socavar la moral en el frente oriental y sembrar la duda entre las filas de la Wehrmacht. Sin embargo, al finalizar la guerra, muchos exmiembros del comité fueron considerados traidores en la Alemania de posguerra y terminaron olvidados en el anonimato. Algunos colaboraron para sobrevivir, otros por convicción política, otros más por simple oportunismo. Pero para la mayoría de los prisioneros no existía elección alguna, salvo entre la colaboración y la horrible realidad del cautiverio soviético. El fin de la guerra en mayo de 1945 no trajo una libertad inmediata para los prisioneros alemanes. Mientras otros países liberaron a los prisioneros de guerra poco después del final del conflicto, la Unión Soviética continuó reteniendo a decenas de miles de alemanes durante años, e incluso décadas. Algunos fueron obligados a reconstruir la URSS devastada por la guerra, mientras otros fueron arrestados con acusaciones de crímenes. Para estos individuos, la prisión se convirtió en una prueba extrema de resistencia que demasiados no lograron superar. Al concluir la guerra, la Unión Soviética aún contaba con cientos de miles de prisioneros de guerra alemanes, incluidos los capturados en Stalingrado, Kursk y Berlín. Los prisioneros alemanes en campos británicos o estadounidenses fueron lentamente repatriados, pero sobre los alemanes en la Unión Soviética se sabía muy poco. El desastre para la patria soviética había sido la destrucción de sus ciudades, fábricas e infraestructura. Por lo tanto, existía una necesidad desesperada de fuerza laboral para reconstruir el país. Bajo condiciones brutales, los prisioneros alemanes fueron forzados a trabajar en minas, canteras y obras de construcción, convirtiéndose en un engranaje esencial de este esfuerzo. Sin embargo, la cuestión de los prisioneros alemanes para Stalin no era solo un asunto laboral. Dominado por su paranoia, temía que los prisioneros en su poder, no solo los alemanes, sino también los soldados soviéticos capturados por el enemigo, pudieran ser potenciales traidores. Stalin temía que liberar un gran número de prisioneros demasiado rápido desestabilizaría el control soviético sobre Europa Oriental o proporcionaría a Occidente nuevos simpatizantes. El resultado fue que miles de soldados alemanes permanecieron bajo custodia soviética durante años después del fin de la guerra, y el cautiverio se convirtió en el menor de sus problemas. Las primeras grandes liberaciones no ocurrieron hasta 1950,
5 años después del fin de la guerra. Mientras tanto, miles de prisioneros ya habían fallecido por extenuación, malnutrición y enfermedades. Muchos oficiales y prisioneros de alto perfil fueron retenidos más tiempo, pues se los consideraba piezas útiles en la diplomacia de la Guerra Fría. Fue solo con la muerte de Stalin, en 1953, que el destino de los prisioneros cambió. Bajo su sucesor, Nikita Jrushchov, la Unión Soviética buscó pasar página respecto de las represiones estalinistas e inició un programa de repatriación masiva. En 1955, el último gran grupo de prisioneros alemanes, aproximadamente 10.000 individuos, fue liberado tras negociaciones con Alemania Occidental. Muchos de ellos eran altos oficiales de la campaña de Stalingrado, algunos de los cuales habían permanecido prisioneros durante más de una década. El mundo, sin embargo, había cambiado de forma irreconocible. Para quienes regresaron a casa, algunos encontraron a sus familias desaparecidas, sus hogares destruidos o sus esposas vueltas a casar. Los exprisioneros fueron recibidos con indiferencia o sospecha, tanto en Alemania Oriental como en Alemania Occidental. Algunos fueron marcados como traidores por haber sobrevivido al cautiverio soviético, mientras otros lucharon por reintegrarse en una sociedad que, mientras tanto, los había olvidado. Para quienes nunca regresaron, su destino permaneció envuelto en el olvido durante décadas. Aún en el siglo XXI, fosas comunes de exprisioneros alemanes continuaban siendo descubiertas en los territorios de la ex Unión Soviética. Los miles de individuos fallecidos durante los años de prisión permanecen como un sombrío recordatorio de la tragedia humana vivida en los campos soviéticos. Los supervivientes de la batalla de Stalingrado, de las marchas de la muerte y del infierno gélido del cautiverio soviético, habían superado lo impensable, solo para darse cuenta de que, para muchos de ellos, la guerra nunca había terminado realmente. El viaje de regreso fue largo e incierto para los soldados alemanes capturados en Stalingrado y en los años subsiguientes. La guerra terminó en 1945, pero muchos prisioneros de guerra permanecieron en cautiverio durante años, dependiendo de las políticas de Stalin, las tensiones de la Guerra Fría y las prioridades soviéticas. Las primeras restituciones de prisioneros comenzaron solo en 1948, con una última oleada en 1955, y muchos de ellos regresaron a una Alemania que no reconocían más. Las primeras grandes oleadas de repatriación ocurrieron en 1948, al inicio de la Guerra Fría, mientras la Unión Soviética consolidaba su poder en Alemania Oriental. Entre los primeros prisioneros liberados estaban aquellos considerados políticamente útiles, quienes habían colaborado con grupos prosoviéticos. Las autoridades soviéticas los presentaron como antifascistas reeducados, para justificar su juicio sobre otros prisioneros y construir la nueva Alemania socialista. La mayoría de los exprisioneros, independientemente de sus convicciones, no poseía otra elección que aceptar este papel si deseaba ser liberada. Pero la esperanza permaneció viva para quienes aún estaban en manos soviéticas. En 1955, el canciller de Alemania Occidental, Konrad Adenauer, visitó Moscú para negociar la liberación de los últimos prisioneros. Tras años de cautiverio, la Unión Soviética liberó aproximadamente 10.000 soldados alemanes, algunos de los cuales habían sido prisioneros durante más de una década. Regresaron a casa delgados, consumidos y marcados por los sufrimientos de años de trabajo forzado, malnutrición, enfermedades y abusos psicológicos. Algunos habían perdido la esperanza de volver a ver Alemania hacía mucho tiempo. Sin embargo, una vez de vuelta descubrieron que su patria había cambiado tanto como ellos.
Los prisioneros que retornaban fueron recibidos con reacciones contrastantes. En Alemania Occidental hubo ceremonias públicas para celebrar su retorno, pero la realidad fue más fría. Muchos exsoldados no lograron reinsertarse en una sociedad que había avanzado sin ellos. Sus esposas se habían vuelto a casar, sus hijos se habían convertido en adultos sin un padre, y la economía alemana de posguerra ya no contaba con espacio para quienes habían vivido bajo el imperio de Hitler. Pero lo peor estaba aún por llegar. Algunos sospechaban que los prisioneros podrían haberse vuelto comunistas tras tantos años de cautiverio soviético. En Alemania Oriental, la situación era diferente, pero igualmente difícil. Solo los prisioneros que regresaban aceptando la ideología comunista fueron acogidos favorablemente por el Partido Socialista Unificado. Muchos de aquellos que habían trabajado para la propaganda soviética recibieron posiciones de influencia en el gobierno y las fuerzas armadas. Los exprisioneros que habían resistido el adoctrinamiento, en cambio, fueron marginados o mantenidos bajo vigilancia del Estado. Algunos no pudieron tolerar el nuevo orden político y buscaron huir a Occidente, arriesgando el arresto o incluso la muerte a manos de la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental. Muchos veteranos reportaron heridas psicológicas profundas, independientemente del contexto político. Eran individuos destruidos físicamente después de años de malnutrición, trabajo forzado y exposición a condiciones extremas. Pero el trauma emocional fue aún más devastador. Lo que hoy llamamos trastorno de estrés postraumático era totalmente ignorado en la Alemania de posguerra. Para la sociedad alemana, la guerra había terminado. El país se estaba recuperando y no había espacio para relatos de sufrimiento y cautiverio. Así, muchos exprisioneros eligieron permanecer en silencio, porque nadie quería escucharlos. No todos quienes regresaron del cautiverio soviético lo hicieron con alegría. La Alemania por la que habían combatido ya no existía, y aquella a la que retornaron no poseía más paciencia para los fantasmas del pasado. Para muchos, la verdadera batalla no concluyó hasta que finalmente volvieron a casa. El cautiverio no significó reposo o alivio para los soldados alemanes que se rindieron en Stalingrado. Al contrario, significó años de brutal trabajo forzado bajo el régimen soviético. Casi 91.000 prisioneros fueron transportados a través de los gulags soviéticos, hacinados en vagones de ganado sobrecargados y enviados a Siberia, los Urales y las ciudades devastadas de Ucrania y Rusia. No fueron encarcelados para esperar el fin de la guerra, sino reducidos a esclavitud por el Estado soviético, obligados a reconstruir la misma nación que habían combatido para destruir. A su llegada en los campos de trabajo, los prisioneros eran rápidamente seleccionados y asignados a labores según sus condiciones físicas. Muchos fueron enviados a las minas de carbón, canteras y campos de tala, donde enfrentaron turnos extenuantes a temperaturas gélidas. Otros fueron asignados a fábricas, ferrocarriles y obras de construcción, trabajando en la reconstrucción de las ciudades soviéticas destruidas por la guerra. En los lugares simbólicos del trabajo forzado, los prisioneros alemanes fueron obligados a despejar los escombros y reconstruir las ciudades que ellos mismos habían contribuido a reducir a ruinas. Las condiciones en los campos eran aún peores de lo reportado en los documentos oficiales. Los prisioneros laboraban de 12 a 16 horas diarias, frecuentemente sin herramientas adecuadas, forzados a usar sus manos desnudas para realizar el trabajo. Muchos supervisores soviéticos eran despiadados, habiendo perdido familiares en la invasión alemana. Quien trabajaba demasiado lentamente o mostraba signos de fatiga era golpeado, privado de comida o dejado afuera en el gélido clima. El trabajo era sin tregua, y la única forma de detenerse era sufrir aún más.
Al final, la malnutrición fue uno de los mayores asesinos en estos campos. Cada día, los prisioneros recibían solo una sopa aguada de repollo, pocos gramos de pan negro y ocasionalmente pescado o carne en cantidades minúsculas. Los prisioneros que trabajaban en minas y canteras quemaban miles de calorías diariamente, pero recibían solo una fracción mínima del nutrimento necesario para sobrevivir. La inanición era constante, tanto que algunos se nutrían de ratas, hierba e incluso de los restos encontrados en los contenedores de basura de las guardias soviéticas. La asistencia médica era prácticamente inexistente. Las enfermedades no eran tratadas y se propagaban rápidamente, cobrando víctimas entre los prisioneros. Tuberculosis, neumonía y disentería dejaron cicatrices permanentes en quienes sobrevivieron. Los inviernos soviéticos hicieron aún más difícil la supervivencia. Muchos soldados alemanes, ya debilitados por la inanición, morían congelados durante la noche en los dormitorios. Quienes sobrevivían a los inviernos brutales enfrentaban luego veranos letales en los que el calor, los insectos y el agotamiento físico hacían muy fácil perecer por deshidratación o insolación. Pero este sufrimiento incesante no impidió a las autoridades soviéticas exigir aún más de los prisioneros. El objetivo era explotarlos hasta la última gota de fuerza antes de que colapsaran. Demasiado débiles para resistir, algunos simplemente se dejaban ir hacia la muerte, sabiendo que luchar era inútil. Otros continuaban resistiendo, esperando una liberación improbable. Pero en la maquinaria del trabajo soviético, la vida humana no poseía valor alguno. Para muchos prisioneros alemanes, el trabajo forzado parecía una condena a muerte sin ejecución. Ya no eran soldados, sino bestias de carga, individuos quebrados, aplastados por una guerra que para ellos había terminado hacía tiempo. Cuando finalmente regresaron a casa, las cicatrices del cautiverio, físicas y psicológicas, permanecieron con ellos por el resto de sus vidas. A ese punto, el Ejército Rojo se convirtió, de manera perversa, en un enemigo tan despiadado como las enfermedades que mataron a miles de prisioneros de guerra alemanes dentro de la vasta red de campos de trabajo soviéticos. Para los supervivientes de las brutales marchas hacia el cautiverio y los extenuantes trabajos forzados, las enfermedades se transformaron en un asesino aún más implacable. Los campos de prisioneros, sobrecargados, carentes de higiene y de cualquier medida sanitaria, se convirtieron en terreno fértil para epidemias letales. Tifus, disentería, tuberculosis y neumonía se difundieron rápidamente entre los prisioneros que, tras haber combatido durante meses en primera línea, ahora no contaban con esperanza alguna de supervivencia. Las condiciones en las barracas eran inhumanas. Los prisioneros eran amontonados en chozas de madera oscuras y sin calefacción, durmiendo hombro con hombro sobre tablas podridas, frecuentemente miles en el mismo espacio angosto. El tifus, una enfermedad que causaba fiebre altísima, debilidad extrema y finalmente insuficiencia orgánica, se propagaba rápidamente debido a las infestaciones de piojos. El agua contaminada y la comida podrida provocaron disentería, dejando a los prisioneros demasiado débiles para mantenerse de pie y constantemente deshidratados. El invierno siberiano, con temperaturas tan bajas que congelaban a los individuos en las barracas, trajo neumonía e infecciones respiratorias fatales entre cuerpos ya debilitados por meses de inanición y con sistemas inmunitarios ya comprometidos. Los suministros médicos eran casi inexistentes. Los pocos médicos entre los prisioneros hacían lo posible, pero sin antibióticos, sin vendajes y sin instrumentos adecuados, cada esfuerzo era inútil. Intervenciones quirúrgicas se realizaban sin anestesia y las heridas, si no eran tratadas inmediatamente, se convertían en gangrena.
La tuberculosis se difundía sin control, con los prisioneros tosiendo e infectando a quien estuviera cerca, mientras sus cuerpos emaciados se consumían lentamente en una agonía silenciosa. Las guardias soviéticas mostraban poca compasión. Para muchos de ellos, los prisioneros alemanes no eran seres humanos, sino símbolos de la destrucción infligida por Alemania a su patria. Las solicitudes de medicinas eran frecuentemente ignoradas, y quien enfermaba era dejado morir en su catre, demasiado débil para moverse. Su sufrimiento era considerado un castigo por la guerra que habían combatido. Quien ya no era capaz de trabajar era visto como una carga. Algunos fueron privados de alimento, otros arrastrados fuera de las barracas y dejados morir en la nieve. Con el aumento del número de fallecimientos, los campos se transformaron en enormes fosas comunes. Sin procedimientos de entierro adecuados, los cadáveres eran lanzados en fosas colectivas, apilados uno sobre otro en la tierra helada. En algunos casos, los muertos permanecieron insepultos durante días, con los cuerpos amontonados fuera de las barracas en espera de que el suelo se descongelara lo suficiente para excavar. Para muchos no habría nunca una lápida ni un signo de su paso por la tierra, solo una fosa anónima, donde miles de vidas terminaron en el silencio. Después de semanas de tormento, los supervivientes que alcanzaron los campos de tránsito encontraron que su prueba continuaba. De los 91.000 soldados capturados en Stalingrado, la enfermedad, el trabajo extenuante y la desnutrición severa cobraron un precio devastador. Los registros indican tasas de mortalidad que en algunos campos excedieron el 70%. Solo alrededor de 6.000 prisioneros lograrían eventualmente regresar a Alemania. El resto pereció en aquellos campos del olvido, víctimas no de balas, sino de enfermedades, abandono y desesperación. Los sufrimientos físicos debidos a la inanición, al trabajo forzado y a las enfermedades que afectaron a los soldados alemanes capturados en Stalingrado eran solo una parte de su tormento. El cautiverio soviético fue igualmente, si no más, devastador desde el punto de vista psicológico. Muchos exsoldados de la Wehrmacht, ahora prisioneros de un sistema que los había reducido a engranajes de una máquina represiva, fueron quebrados no solo en el cuerpo, sino también en la mente y en el espíritu. Aislamiento, interrogatorios incesantes y propaganda, la lenta y inexorable erosión. Solo las estaciones gélidas que se sucedían. Algunos eran fieles al nazismo, otros simples soldados de infantería. Pero para el régimen soviético, todos eran enemigos a castigar. El aislamiento era una de las armas más devastadoras. Los prisioneros eran separados de los demás durante semanas, a veces meses, encerrados en celdas heladas y sin ventanas, sin distracción alguna salvo su propia mente. Muchos perdían el contacto con la realidad, privados de cualquier interacción. Algunos comenzaban a hablar solos, imaginando conversaciones con parientes lejanos o con camaradas muertos hacía tiempo. Otros se encerraban en un silencio total, hablando solo cuando eran obligados. Los interrogatorios eran igualmente despiadados. Los oficiales soviéticos poseían un solo objetivo: obtener confesiones, verdaderas o inventadas. Muchos prisioneros fueron acusados de crímenes de guerra que no habían cometido, y algunos fueron torturados hasta confesar. Eran forzados a renegar de su pasado, a jurar lealtad a la causa soviética. Quien resistía sufría privación del sueño, tormentos prolongados y manipulaciones psicológicas. Frecuentemente se les prometía la libertad a cambio de cooperación, solo para ser devueltos a los campos una vez que dejaban de ser útiles. La propaganda soviética fue una de las formas más efectivas de tortura psicológica. Los prisioneros, especialmente los oficiales y los personajes más influyentes,
fueron sometidos a interminables lecciones de adoctrinamiento sobre el comunismo. Algunos fueron obligados a firmar su adhesión al Comité Nacional por una Alemania Libre, una organización soviética creada para impulsar a los exoficiales nazis a volverse contra el régimen de Hitler. Algunos aceptaron, esperando un trato mejor o demasiado exhaustos para oponerse, mientras otros rechazaron, sufriendo castigos aún más severos. Muchos prisioneros vieron en la muerte la única vía de escape. Los suicidios eran escalofriantes en los campos. Algunos se ahorcaban con pedazos de cuerda o con los cinturones sustraídos de sus propias ropas. Otros salían al gélido clima de la noche, recostándose en la nieve hasta dejarse morir de frío. Algunos provocaban deliberadamente a las guardias con la esperanza de ser fusilados, prefiriendo una muerte rápida a la agonía del cautiverio. En los campos soviéticos no era necesario pelotones de ejecución para destruir a un prisionero. La incertidumbre sin fin, las confesiones forzadas y el deterioro mental eran más que suficientes para quebrar incluso a los soldados más fuertes. Cuando algunos prisioneros fueron finalmente liberados, años o incluso décadas después, ya no eran los mismos individuos que habían partido al frente, marcados para siempre por los años de cautiverio y por el recuerdo de aquellos que no sobrevivieron. Eran solo sombras de lo que habían sido un tiempo. El sistema de campos de prisioneros soviéticos no se limitaba a explotar la fuerza laboral de los soldados alemanes capturados. Stalin y sus asesores comprendieron rápidamente que estos prisioneros podían ser transformados en armas ideológicas contra el Tercer Reich. La reeducación política se convirtió en un componente central del cautiverio, especialmente para los oficiales y los prisioneros considerados útiles para la propaganda. Los campos no solo eran lugares de trabajo forzado, sino también centros de indoctrinamiento. Los prisioneros eran obligados a asistir a sesiones diarias de educación política, donde instructores soviéticos les enseñaban sobre el marxismo-leninismo, la superioridad del sistema soviético y los supuestos crímenes del fascismo. Estas sesiones podían durar horas, con los prisioneros debilitados obligados a permanecer sentados en barracas sin calefacción mientras escuchaban discursos interminables. Para muchos, estas sesiones eran una forma adicional de tortura. Hambrientos, enfermos y exhaustos por el trabajo forzado, se veían forzados a concentrarse en lecciones ideológicas que contradecían todo lo que habían aprendido. Quien mostraba falta de interés o resistencia era castigado. Reducción de raciones, trabajos más pesados o aislamiento en celdas de castigo. Los soviéticos empleaban también técnicas de manipulación más sutiles. A los prisioneros que mostraban signos de cooperación se les ofrecía un trato preferencial. Mejor comida, trabajos menos duros y la posibilidad de recibir correspondencia. Esta estrategia creaba divisiones entre los prisioneros, separando a los colaboradores de los resistentes. Algunos soldados, desesperados por sobrevivir, aceptaban participar en la propaganda soviética, apareciendo en filmaciones y emisiones de radio donde denunciaban al nazismo y llamaban a los soldados alemanes a rendirse. El Comité Nacional por una Alemania Libre se convirtió en el instrumento principal de esta estrategia. Los prisioneros que se unían al comité eran presentados como patriotas alemanes que habían visto la luz, comprendiendo que Hitler había traicionado a su nación. Estos individuos eran utilizados para escribir panfletos, grabar mensajes de radio y participar en conferencias de prensa donde denunciaban al régimen nazi. Uno de los casos más notables fue el del general Vincent Müller, quien tras meses de presión psicológica aceptó unirse al comité. Müller, oficial experimentado y respetado, se convirtió en una figura clave de la propaganda soviética, instando a otros oficiales a abandonar su lealtad al Führer. Su conversión fue vista como un triunfo para los soviéticos. Si un general alemán podía ser reeducado,
qué esperanza quedaba para el nacionalsocialismo. Sin embargo, no todos los prisioneros cedieron. Miles resistieron las presiones, manteniéndose fieles a sus convicciones o simplemente negándose a colaborar con sus captores. Estos individuos pagaron un precio terrible: años adicionales de cautiverio, trabajos en las condiciones más brutales y el etiquetado como elementos reaccionarios que debían ser castigados. Algunos fueron enviados a campos especiales en Siberia, donde las posibilidades de supervivencia eran mínimas. La reeducación política dejó cicatrices profundas en quienes la experimentaron. Para algunos, representó una genuina conversión ideológica. Habiendo visto las atrocidades del nazismo y sufrido las consecuencias de la guerra, llegaron a creer en las ideas comunistas. Para otros, fue simplemente una estrategia de supervivencia, una forma de obtener un trato mejor mientras esperaban el día de su liberación. Y para los que resistieron, fue una prueba más de su determinación, aunque significara sufrir aún más. Cuando la guerra terminó, muchos de estos prisioneros reeducados regresaron a Alemania Oriental, donde fueron empleados por el nuevo régimen comunista. Algunos alcanzaron posiciones de poder, convirtiéndose en oficiales del nuevo ejército o funcionarios del partido. Otros fueron vistos con sospecha tanto por los comunistas como por quienes rechazaban el sistema soviético. En Alemania Occidental, los colaboradores eran considerados traidores, y muchos vivieron el resto de sus vidas con el estigma de haber cooperado con el enemigo. Para miles de prisioneros alemanes, el destino más temido era el traslado a Siberia. Esta vasta región, conocida por sus temperaturas extremas y su aislamiento geográfico, se convirtió en el lugar de exilio para los prisioneros considerados más problemáticos o simplemente para aquellos que la maquinaria soviética necesitaba enviar lejos de las zonas más pobladas. El viaje a Siberia era en sí mismo una prueba de supervivencia. Los prisioneros eran hacinados en vagones de carga sin calefacción, viajando durante semanas a través de la estepa rusa. Las temperaturas dentro de los vagones descendían por debajo del punto de congelación durante la noche, y muchos prisioneros morían durante el trayecto. Los cuerpos de los fallecidos eran arrojados fuera del tren en las paradas, dejados en la nieve sin ceremonia alguna. Al llegar a los campos siberianos, los prisioneros descubrían un mundo aún más brutal que los campos de tránsito cerca de Stalingrado. Las temperaturas podían descender hasta menos 50 grados Celsius durante el invierno, haciendo que cualquier actividad al aire libre fuera potencialmente mortal. Los prisioneros eran obligados a trabajar en minas de carbón, canteras y campos de tala forestal, realizando labores extenuantes en las condiciones más extremas imaginables. Los campos siberianos eran vastos complejos rodeados de alambre de púas y torres de vigilancia. Pero la verdadera prisión era la geografía. Escapar era virtualmente imposible. Incluso si un prisionero lograba salir del campo, ¿a dónde iría? La tundra siberiana se extendía por miles de kilómetros en todas direcciones, sin ciudades, sin caminos, sin refugio. Intentar huir significaba una muerte segura por congelamiento o inanición. La vida en estos campos seguía una rutina despiadada. Los prisioneros se despertaban antes del amanecer, recibían su escasa ración de pan y sopa y eran marchados al lugar de trabajo. Pasaban 12 a 14 horas excavando, cortando madera o extrayendo minerales, todo bajo la vigilancia constante de guardias armados. Al caer la noche, regresaban a las barracas, donde se apretujaban para compartir el calor corporal y sobrevivir otra noche. La desnutrición era endémica. Las raciones proporcionadas eran insuficientes para mantener a individuos realizando trabajo físico intenso en temperaturas extremas. Los prisioneros consumían entre 400 y 600 calorías diarias,
cuando necesitaban al menos 3.000 para mantener su peso. Como resultado, sus cuerpos se consumían gradualmente. La masa muscular desaparecía, la piel se pegaba a los huesos y los ojos se hundían en las cuencas. Muchos desarrollaban edema por desnutrición, con sus piernas y vientres hinchados por la retención de líquidos. Las enfermedades eran rampantes. La tuberculosis, en particular, se propagaba sin control en las barracas sobrecargadas. Los prisioneros tosían sangre, sus pulmones destruidos por la infección. La neumonía mataba a docenas cada invierno, sus cuerpos demasiado debilitados para combatir la infección. La disentería causaba deshidratación severa, y sin tratamiento médico adecuado, muchos morían en cuestión de días. Los registros soviéticos de estos campos son incompletos, pero los testimonios de supervivientes pintan un cuadro aterrador. En algunos campos, la tasa de mortalidad alcanzaba el 80% durante el primer año. Los muertos eran enterrados en fosas comunes excavadas en el permafrost, sus cuerpos preservados por el frío eterno de Siberia. Para los prisioneros que sobrevivían, cada día era una batalla contra el frío, la desnutrición y la desesperación. Algunos encontraban formas de resistir. Formaban grupos de apoyo mutuo, compartiendo el poco alimento que poseían y cuidándose unos a otros. Otros se retiraban dentro de sí mismos, existiendo en un estado de estupor que los protegía del horror de su situación. Y algunos, incapaces de soportar más, simplemente se rendían, dejándose morir en la nieve. Entre todos los trabajos forzados a los que fueron sometidos los prisioneros alemanes, el trabajo en las minas era considerado el más brutal y el más mortal. Miles de prisioneros fueron enviados a las minas de carbón, níquel y otros minerales en toda la Unión Soviética, donde descendían diariamente a las entrañas de la tierra para extraer los recursos que el Estado soviético necesitaba para su reconstrucción. Las minas eran lugares de oscuridad, humedad y peligro constante. Los prisioneros descendían en jaulas oxidadas, a veces varios cientos de metros bajo tierra, hasta alcanzar las galerías donde se realizaba la extracción. La temperatura subterránea era más cálida que la superficie siberiana, pero el aire estaba cargado de polvo de carbón y otros contaminantes que llenaban los pulmones de los trabajadores. El equipo de seguridad era prácticamente inexistente. Los prisioneros trabajaban con picos y palas, extrayendo manualmente el mineral. No contaban con cascos, lámparas adecuadas o equipos de protección respiratoria. El polvo del carbón se acumulaba en sus pulmones, causando silicosis y otras enfermedades respiratorias que los mataban lentamente, incluso después de dejar las minas. Los derrumbes eran frecuentes. Las galerías mal mantenidas colapsaban sin previo aviso, enterrando a los trabajadores bajo toneladas de roca y tierra. Los esfuerzos de rescate eran mínimos. Si los prisioneros atrapados no podían ser alcanzados rápidamente, simplemente se sellaba la galería y se continuaba trabajando en otras secciones. Los cuerpos quedaban enterrados allí para siempre, sin registro, sin marcadores, sin memoria. La cuota de producción era implacable. Cada prisionero debía extraer una cantidad específica de mineral cada día, y quien no cumplía con la cuota era castigado con reducción de raciones. Esta política creaba un círculo vicioso. Los prisioneros debilitados no podían cumplir las cuotas, recibían menos comida, se debilitaban aún más y eventualmente morían. Solo los más fuertes y los más afortunados lograban sobrevivir más de unos meses en las minas. Las explosiones eran otro peligro constante. El gas metano se acumulaba en las galerías y una sola chispa podía causar una explosión devastadora. Docenas de prisioneros morían en estos accidentes, sus cuerpos incinerados o enterrados bajo los escombros. Los supervisores soviéticos
parecían considerar estas muertes como pérdidas aceptables, parte del costo de la producción. Los testimonios de supervivientes describen las minas como infiernos subterráneos, donde la esperanza de ver nuevamente la luz del día se desvanecía con cada turno. Algunos prisioneros desarrollaban una forma de ceguera temporal debido a las largas horas en la oscuridad casi total, con solo las débiles lámparas de aceite proporcionando iluminación. Otros sufrían lesiones permanentes, dedos aplastados, espaldas dañadas, extremidades perdidas en accidentes. Para muchos prisioneros, ser asignado al trabajo en las minas era equivalente a una sentencia de muerte. Sabían que pocas probabilidades existían de sobrevivir el tiempo suficiente para ver el día de su liberación. Y sin embargo, día tras día, descendían a las profundidades, realizando el trabajo extenuante que les era exigido, porque la alternativa era la ejecución inmediata o el castigo aún más severo. Mientras el mundo avanzaba hacia la recuperación de posguerra, miles de prisioneros alemanes permanecían olvidados en los campos soviéticos, sus existencias apenas reconocidas por sus propias familias o por los gobiernos que deberían haberlos representado. Estos eran los prisioneros olvidados, individuos cuyo destino se perdió en la burocracia soviética, en las fosas comunes sin nombre, o simplemente en el vasto territorio de la Unión Soviética. Muchas familias alemanas pasaron décadas sin saber qué había sucedido con sus parientes. Las últimas cartas recibidas databan de 1942 o principios de 1943, antes de la rendición en Stalingrado. Después de eso, silencio. Las esposas escribían a la Cruz Roja, a las autoridades gubernamentales, a cualquier organización que pudiera proporcionar información. Las respuestas, cuando llegaban, eran vagas. Desaparecido en acción, paradero desconocido, presuntamente fallecido. La Unión Soviética se negaba sistemáticamente a proporcionar listas completas de prisioneros. Stalin veía la información sobre los prisioneros como un instrumento de poder en las negociaciones de posguerra. Solo gradualmente, y bajo presión internacional, comenzaron a liberarse listas parciales. Pero estas listas eran incompletas, llenas de errores, y frecuentemente omitían a miles de individuos cuyo rastro se había perdido en el sistema. Para algunos prisioneros, la razón de su desaparición era simple. Habían muerto en los primeros meses del cautiverio y sus cuerpos habían sido arrojados en fosas comunes sin identificación. Para otros habían sido trasladados múltiples veces entre diferentes campos y los registros se habían perdido o nunca se habían mantenido adecuadamente. Y para algunos, especialmente aquellos acusados de crímenes de guerra, fueron llevados a campos especiales donde su existencia era deliberadamente ocultada. Las fosas comunes descubiertas en décadas posteriores revelaron la magnitud de la tragedia. En los años 90 y 2000, cuando los archivos soviéticos comenzaron a abrirse parcialmente, investigadores descubrieron sitios de entierro masivo cerca de los antiguos campos de prisioneros. En algunos lugares se encontraron miles de cuerpos, muchos aún con fragmentos de uniformes alemanes. Los esfuerzos de identificación fueron limitados. Después de décadas, era imposible identificar a la mayoría de los restos. Para las familias que esperaban, la falta de información era un tormento especial. No podían hacer el duelo apropiado sin confirmación de la muerte, pero tampoco podían mantener la esperanza sin razón. Algunos mantuvieron vivo el recuerdo durante décadas, esperando contra toda esperanza que algún día su padre, esposo o hijo regresara. Otros, eventualmente, aceptaron lo inevitable y siguieron adelante con sus vidas. Los prisioneros que finalmente regresaron en los años 50 trajeron consigo historias de aquellos que no lo lograron.
Hablaban de camaradas que habían muerto en las marchas, en los campos de trabajo, en las minas. Describían las fosas comunes donde cientos de cuerpos eran arrojados sin ceremonia. Recordaban los nombres de amigos perdidos, esperando que alguien, en algún lugar, pudiera informar a sus familias. Pero para muchos de los olvidados, ni siquiera esto era posible. Habían muerto sin que nadie conociera sus nombres, enterrados en fosas sin marcar en las vastas extensiones de Siberia o los Urales. Sus familias nunca supieron con certeza qué les había sucedido. Para estos individuos, el destino final fue el olvido completo. No solo perdieron sus vidas, sino también su lugar en la memoria histórica. Los oficiales de alto rango capturados en Stalingrado recibían un tratamiento especial por parte de las autoridades soviéticas. Estos individuos, muchos de ellos con décadas de experiencia militar y profundas conexiones con la estructura del poder nazi, eran vistos como trofeos particularmente valiosos. Su conversión a la causa soviética, o al menos su neutralización como símbolos del nazismo, era una prioridad para el régimen de Stalin. El general Friedrich Paulus, comandante de la Sexta Armada, fue el premio más codiciado. Después de su captura, fue tratado con una extraña mezcla de respeto y presión psicológica. A diferencia de los soldados comunes, no fue enviado a campos de trabajo. En cambio, fue alojado en instalaciones especiales reservadas para oficiales de alto rango, donde recibió mejor comida y alojamiento, pero también estuvo sujeto a un intenso programa de reeducación. Inicialmente, Paulus se resistió a todos los intentos de convertirlo en colaborador. Como oficial de carrera, se aferraba a nociones de deber y lealtad, incluso después de que Hitler lo hubiera abandonado a su suerte en Stalingrado. Durante meses, rechazó las propuestas soviéticas de unirse al Comité Nacional por una Alemania libre o de denunciar públicamente al régimen nazi. Pero los soviéticos eran pacientes. Empleaban una estrategia de desgaste psicológico. Bombardeaban a Paulus con noticias sobre la continua desintegración del Tercer Reich. Le mostraban evidencias de las atrocidades nazis. Le presentaban a otros oficiales que ya habían cambiado de bando. Le hacían entender que su lealtad a Hitler era inútil, que Alemania estaba perdiendo la guerra y que su negativa a cooperar solo prolongaba el sufrimiento de otros prisioneros alemanes. El punto de inflexión llegó en 1944, después del fallido atentado contra Hitler el 20 de julio. Paulus, horrorizado por las brutales represalias de Hitler contra los conspiradores, muchos de ellos oficiales distinguidos, finalmente cedió. En agosto de 1944, hizo su primera declaración pública condenando al Führer y llamando a los soldados alemanes a deponer las armas. Su conversión fue un golpe propagandístico masivo para los soviéticos. Si el comandante de Stalingrado había abandonado a Hitler, ¿qué esperanza quedaba? Otros oficiales de alto rango siguieron trayectorias similares. El general Walter von Seydlitz-Kurzbach, quien había comandado un cuerpo de ejército en Stalingrado, se convirtió en uno de los más vocales miembros del Comité Nacional. Llegó incluso a proponer la formación de una legión militar alemana que combatiría junto al Ejército Rojo contra las fuerzas nazi. Aunque este plan nunca se materializó completamente. No todos los oficiales cedieron. El general Karl Strecker, comandante del 11º Cuerpo de Ejército, rechazó categóricamente todas las ofertas de cooperación. Por su resistencia, fue sometido a años de maltrato y aislamiento. Otros oficiales mantuvieron silencio, negándose a colaborar, pero también evitando la confrontación directa con sus captores. Estos individuos pagaron un precio. Permanecieron en cautiverio mucho más tiempo que aquellos que cooperaban, y fueron repatriados solo en las últimas oleadas de liberaciones.
La estrategia soviética de quebrar a los oficiales de alto rango fue en gran medida exitosa. La conversión de figuras prominentes como Paulus proporcionó legitimidad al Comité Nacional y minó la moral en las filas alemanas. Los mensajes de radio transmitidos por estos oficiales, instando a la rendición y denunciando a Hitler, alcanzaron a millones de soldados alemanes, plantando semillas de duda y desesperación. Pero el costo personal para estos oficiales fue enorme. Después de la guerra, muchos fueron vistos como traidores tanto en Alemania Oriental como Occidental. Paulus vivió el resto de su vida en Alemania Oriental, donde fue tratado bien por el régimen comunista, pero nunca pudo escapar del estigma de haber colaborado con el enemigo. Seydlitz fue condenado a muerte en absentia por un tribunal alemán en 1944, y aunque la sentencia nunca fue ejecutada, el peso de la traición lo acompañó hasta su muerte. Para los prisioneros que sobrevivieron los primeros años brutales del cautiverio, los años posteriores a 1945 trajeron una nueva forma de tormento: la incertidumbre. La guerra había terminado, pero la liberación no llegaba. Mes tras mes, año tras año, los prisioneros esperaban noticias de su repatriación, solo para ser decepcionados una y otra vez. La razón de esta prolongación del cautiverio era multifacética. Stalin no estaba dispuesto a liberar a todos los prisioneros alemanes de una vez. Primero, la Unión Soviética aún necesitaba su fuerza laboral para la reconstrucción masiva del país devastado por la guerra. Ciudades enteras debían ser reconstruidas, ferrocarriles reparados, fábricas reabiertas. Los prisioneros alemanes proporcionaban millones de horas de trabajo gratuito que aceleraban este proceso. Segundo, los prisioneros eran herramientas útiles en la política de la Guerra Fría. Stalin usaba la promesa de liberación como moneda de cambio en las negociaciones con las potencias occidentales. La retención de prisioneros proporcionaba apalancamiento en discusiones sobre las fronteras de posguerra, las reparaciones y el estatus de Alemania dividida. Tercero, existía la cuestión de los crímenes de guerra. Miles de prisioneros fueron acusados, con diversos grados de evidencia, de participar en atrocidades contra civiles soviéticos. Estos individuos fueron sometidos a juicios que frecuentemente carecían de garantías procesales básicas. Algunos fueron ejecutados, otros condenados a décadas adicionales de prisión, y algunos cuya culpabilidad era dudosa permanecieron en cautiverio simplemente porque el sistema soviético era lento y arbitrario. Para los prisioneros, esta espera interminable era psicológicamente devastadora. Habían sobrevivido al infierno de Stalingrado, las marchas de la muerte, los campos de trabajo y las enfermedades. Habían resistido años de tortura física y psicológica. Y ahora, cuando la guerra había terminado y deberían estar regresando a casa, permanecían atrapados en un limbo sin fin. Las primeras liberaciones comenzaron en 1948, pero eran selectivas. Los soviéticos liberaron primero a aquellos considerados menos problemáticos: soldados comunes, individuos enfermos o ancianos que ya no podían trabajar, y algunos que habían cooperado con el Comité Nacional. Mueles regresaron a Alemania, donde sus historias de sufrimiento comenzaron a emerger, pero aún más permanecían en cautiverio. Los prisioneros restantes se aferraban a cualquier rumor de liberación. Cada vez que llegaban nuevas autoridades al campo, cada vez que se distribuían formularios o se realizaban conteos, la esperanza se encendía. ¿Sería este el momento? ¿Finalmente irían a casa? Pero los años seguían pasando. 1949, 1950, 1951, y aún permanecían en los campos. La muerte de Stalin en 1953 trajo nuevas esperanzas. Su sucesor, Nikita Jrushchov,
buscaba distanciarse de las políticas más brutales del estalinismo y mejorar las relaciones con Occidente. En 1955, durante la visita del canciller alemán Konrad Adenauer a Moscú, se negoció finalmente la liberación de los últimos grandes grupos de prisioneros. Esta liberación final fue un evento agridulce. Los aproximadamente 10.000 prisioneros liberados en 1955 habían pasado más de 12 años en cautiverio. Habían entrado como jóvenes soldados en sus 20 y 30. Regresaban como ancianos prematuros, sus cuerpos destruidos por más de una década de trabajo forzado y malnutrición. Muchos apenas reconocían el mundo al que regresaban. Alemania estaba dividida en dos países. La Guerra Fría dominaba la política global y la tecnología y la sociedad habían avanzado significativamente. Para algunos prisioneros, la liberación llegó demasiado tarde. Murieron en los campos meses o incluso semanas antes de que llegara su turno de repatriación. Otros, liberados finalmente, no sobrevivieron mucho tiempo después del regreso. Sus cuerpos, demasiado dañados por años de abuso, sucumbieron a enfermedades o simplemente se apagaron. Y algunos, tras regresar, descubrieron que el mundo que habían dejado ya no existía. Sus familias se habían dispersado, sus hogares destruidos, sus vidas irrecuperablemente alteradas. Cuando los prisioneros finalmente regresaron a Alemania, se encontraron con una nación fundamentalmente transformada. El país por el que habían luchado ya no existía. En su lugar, había dos Alemanias. La República Federal de Alemania en el oeste, alineada con las potencias occidentales y abrazando el capitalismo democrático, y la República Democrática Alemana en el este, un Estado socialista firmemente dentro de la órbita soviética. El destino de los prisioneros que regresaban dependía en gran medida de a cuál de estas dos Alemanias llegaban. Para aquellos que iban a Alemania Occidental, el regreso era complicado. La sociedad alemana occidental de mediados de los años 50 estaba enfocada en la reconstrucción económica y en mirar hacia adelante. El milagro económico estaba en pleno desarrollo y había poco apetito por rememorar los horrores de la guerra. Los veteranos que regresaban eran recibidos con una mezcla de simpatía y incomodidad. Sus historias de sufrimiento en los campos soviéticos eran reconocidas, pero también había un deseo de dejar el pasado atrás. Muchos alemanes occidentales querían olvidar la guerra y enfocarse en construir un futuro próspero. Los relatos de los prisioneros sobre años de trabajo forzado y maltrato soviético encajaban en la narrativa de la Guerra Fría, pero también recordaban la agresión inicial de Alemania que había causado tanto sufrimiento. La reintegración era difícil. Muchos veteranos encontraban que sus habilidades militares eran inútiles en la nueva economía. Aquellos que habían sido capturados siendo jóvenes habían perdido años cruciales de educación y desarrollo profesional. Luchaban por encontrar empleo, por adaptarse a una sociedad que había cambiado radicalmente durante su ausencia. El trauma psicológico del cautiverio no era reconocido ni tratado. Se esperaba que los individuos simplemente siguieran adelante con sus vidas. Las familias frecuentemente estaban rotas. Esposas que habían esperado años finalmente habían asumido que sus maridos estaban muertos y se habían vuelto a casar. Hijos que no recordaban a sus padres encontraban difícil establecer una relación con estos extraños que llegaban reclamando ser su familia. La brecha de años no podía ser fácilmente salvada. En Alemania Oriental, la situación era diferente pero igualmente compleja. Los prisioneros que regresaban al este eran cuidadosamente seleccionados y examinados por las autoridades comunistas. Aquellos que habían cooperado con el Comité Nacional o que habían sido reeducados exitosamente eran recibidos como camaradas
y a menudo recibían posiciones en el nuevo Estado. Algunos se convirtieron en oficiales del Ejército Popular Nacional, otros en funcionarios del partido o en maestros encargados de educar a la próxima generación en los principios socialistas. Pero aquellos que regresaban sin haber abrazado el comunismo enfrentaban sospecha inmediata. Eran vistos como potenciales elementos contrarrevolucionarios, contaminados por sus años bajo el nazismo y no suficientemente transformados por su cautiverio soviético. Muchos fueron colocados bajo vigilancia de la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental, sus actividades monitoreadas, sus contactos registrados. Para algunos veteranos, ninguna de las dos Alemanias se sentía como hogar. El país por el que habían luchado, con todas sus promesas e ideología, había sido completamente desacreditado. El nacionalsocialismo era universalmente condenado, y cualquier expresión de nostalgia por el periodo nazi era social y legalmente inaceptable. Los veteranos se encontraban en una posición imposible. Su experiencia fundamental, los años de guerra y cautiverio que habían definido sus vidas, era algo de lo que la sociedad prefería no hablar. Más allá de las cicatrices físicas, las heridas profundas y el daño permanente a sus cuerpos, los supervivientes del cautiverio soviético cargaban con traumas psicológicos que los acompañarían por el resto de sus vidas. El concepto de trastorno de estrés postraumático no era ampliamente reconocido en los años 50, y los veteranos recibían poco o ningún apoyo psicológico para lidiar con sus experiencias. Las pesadillas eran universales entre los supervivientes. Décadas después de su liberación, aún despertaban en medio de la noche, cubiertos de sudor frío, reviviendo las marchas de la muerte, el frío penetrante de Siberia o los rostros de camaradas que habían muerto a su lado. Los sonidos de las guardias soviéticas gritando orden, el ruido de los picos en las minas, el gemido de los moribundos en las barracas, todos estos sonidos regresaban una y otra vez en sus sueños. Muchos supervivientes desarrollaron hipervigilancia y respuestas exageradas al estrés. Ruidos fuertes los hacían sobresaltar. Situaciones de confrontación los transportaban mentalmente de vuelta a los interrogatorios. La vista de comida desperdiciada podía desencadenar reacciones emocionales intensas, recordándoles los años de inanición extrema. Algunos desarrollaban comportamientos compulsivos relacionados con la comida, acumulándola o siendo incapaces de desechar incluso la más pequeña cantidad. La culpa del superviviente era particularmente pesada. ¿Por qué habían sobrevivido cuando tantos otros habían muerto? ¿Qué habían hecho para merecer vivir cuando compañeros igualmente meritorios habían perecido? Algunos se atormentaban con decisiones tomadas durante el cautiverio. Deberían haber compartido su última porción de pan. Deberían haber ayudado a ese camarada que colapsó durante la marcha. ¿Habían sido sus propias acciones egoístas las que les permitieron sobrevivir? Las relaciones interpersonales eran frecuentemente difíciles para los supervivientes. Años de brutalidad y deshumanización habían erosionado su capacidad de confiar y conectarse emocionalmente. Algunos se volvían emocionalmente distantes, incapaces de expresar afecto o vulnerabilidad. Otros oscilaban entre dependencia extrema y aislamiento, luchando por encontrar un equilibrio en sus relaciones. El abuso del alcohol se convirtió en un problema para muchos veteranos. Era una forma de automedicación, un intento de ahogar los recuerdos y las pesadillas. Pero el alcohol traía sus propios problemas, destruyendo familias y agravando los problemas de salud que ya sufrían. Algunos veteranos terminaron sus vidas en circunstancias trágicas, víctimas finales de una guerra que había terminado décadas atrás, pero que nunca los había liberado verdaderamente. La sociedad de posguerra no estaba equipada para ayudar a estos individuos. Los servicios de salud mental eran limitados
y existía un estigma significativo asociado con buscar ayuda psicológica. Se esperaba que los soldados fueran fuertes, que superaran sus experiencias mediante la fuerza de voluntad. Admitir debilidad psicológica era visto como un fracaso personal. Solo en décadas posteriores, cuando la comprensión del trauma psicológico avanzó, comenzó a haber reconocimiento de lo que estos veteranos habían soportado. Pero para muchos, este reconocimiento llegó demasiado tarde. Habían pasado sus vidas luchando en silencio con demonios internos que nadie más podía ver, heridas invisibles tan debilitantes como cualquier lesión física. A medida que pasaban las décadas, el número de supervivientes del cautiverio de Stalingrado disminuía inexorablemente. Los individuos que habían sido jóvenes soldados en los años 40 se convirtieron en ancianos en los años 90 y 2000. Con cada año que pasaba, más voces se silenciaban permanentemente, llevándose consigo sus historias personales y sus recuerdos únicos de aquellos años terribles. En los años 90, con el colapso de la Unión Soviética y la apertura parcial de los archivos soviéticos, hubo un renovado interés en la historia de los prisioneros de guerra alemanes. Historiadores comenzaron a documentar testimonios de los supervivientes restantes, reconociendo que esta era la última oportunidad de capturar estas historias de primera mano antes de que se perdieran para siempre. Los veteranos que hablaron proporcionaron relatos desgarradores. Describían con detalle vivido las marchas de la muerte, los campos de trabajo, las enfermedades y el maltrato. Pero también hablaban de momentos de humanidad en medio del horror. El camarada que compartió su última porción de pan, la guardia soviética que secretamente pasó una medicina, los pequeños actos de bondad que hicieron posible la supervivencia. Algunos veteranos hicieron peregrinaciones de regreso a Rusia, visitando los sitios donde habían estado prisioneros. Estos viajes eran emocionalmente complejos. Por un lado, había un deseo de confrontar el pasado, de ver con ojos adultos los lugares que habían definido sus juventudes. Por otro, había dolor al recordar a todos los que no habían sobrevivido, cuyos cuerpos permanecían enterrados en aquella tierra extranjera. En algunos casos, veteranos alemanes y rusos se encontraron en actos de reconciliación. Estos encuentros eran frecuentemente tensos al principio, cargados con décadas de animosidad y sufrimiento mutuo. Pero muchos encontraron que podían conectar a un nivel humano, reconociendo que ambos habían sido víctimas de las decisiones de líderes lejanos, ambos habían sufrido horriblemente en una guerra que ninguno había pedido. Las reuniones de veteranos se volvieron eventos importantes para los supervivientes. Estos encuentros proporcionaban un espacio raro donde podían hablar libremente con otros que compartían sus experiencias, donde no necesitaban explicar o justificar sus recuerdos. En estas reuniones, ancianos que normalmente eran callados se abrían compartiendo historias que nunca ambos habían contado a sus propias familias. Pero estas reuniones también se volvían cada vez más pequeñas. Cada año había sillas vacías, camaradas que habían pasado al descanso final. Los supervivientes llevaban consigo listas de nombres, recitándolos como un acto de memoria, asegurándose de que aquellos que no habían regresado no fueran completamente olvidados. El cambio de milenio marcó un punto de inflexión. La mayoría de los supervivientes estaban ahora en sus 80 o 90. Sus recuerdos, aunque todavía vividos en lo emocional, comenzaban a desvanecerse en los detalles. Algunos desarrollaron demencia, perdiendo en sus años finales los recuerdos que habían llevado durante tanto tiempo. Era un tipo diferente de tragedia. Sobrevivir a todo, solo para perder los recuerdos en el final. Los últimos supervivientes del cautiverio de Stalingrado se convirtieron en testigos vivientes de un periodo histórico que se alejaba cada vez más. Los medios los buscaban para entrevistas, especialmente en los aniversarios de eventos clave. Aparecían en documentales,
sus rostros arrugados y sus voces temblorosas narrando historias de un mundo que parecía casi inimaginable para las generaciones más jóvenes. La historia de los 91.000 prisioneros alemanes capturados en Stalingrado es más que un relato de sufrimiento individual. Es una lección sobre las consecuencias humanas de la guerra, sobre cómo los conflictos no terminan realmente con los tratados de paz, sobre cómo las decisiones de líderes políticos se pagan con la sangre y el sufrimiento de personas comunes. El destino de estos prisioneros nos recuerda que en la guerra no hay verdaderos ganadores. Sí, la Unión Soviética derrotó a las fuerzas alemanas en Stalingrado, pero el costo fue astronómico en ambos lados. Cientos de miles murieron en la batalla, y decenas de miles más perecieron en los años subsiguientes de cautiverio. Las ciudades fueron destruidas, vidas arruinadas, familias destrozadas. La victoria en Stalingrado fue comprada con un precio que ninguna sociedad debería pagar. La historia también ilustra cómo el sufrimiento en la guerra frecuentemente continúa mucho después del cese de hostilidades. Para los prisioneros de Stalingrado, el fin de la guerra en 1945 no trajo alivio. Años adicionales de cautiverio, trabajo forzado y maltrato se extendieron hasta bien entrada la década de 1950. Y el trauma psicológico los persiguió por el resto de sus vidas, afectando no solo a ellos, sino a sus familias y comunidades. Existe también una lección sobre la propaganda y el uso político de los prisioneros de guerra. Tanto la Alemania nazi como la Unión Soviética usaron a los prisioneros como herramientas propagandísticas, valorando su utilidad ideológica más que su humanidad. Los intentos de reeducar a los prisioneros, de convertirlos en voceros de sistemas que habían sido sus enemigos, muestran el cinismo con el que los estados totalitarios tratan a los individuos. La cuestión de la responsabilidad colectiva frente a la individual también es relevante. ¿Hasta qué punto los soldados alemanes comunes eran responsables por las atrocidades del régimen nazi? ¿Merecían el maltrato que recibieron en cautiverio soviético? Estas son preguntas difíciles sin respuestas fáciles. Ciertamente, la Wehrmacht participó en crímenes de guerra y atrocidades contra civiles soviéticos. Pero muchos de los soldados capturados eran jóvenes reclutados que posiblemente contenían poca simpatía por el nazismo y poco control sobre las acciones de sus superiores. El maltrato de los prisioneros alemanes por parte de las autoridades soviéticas, aunque comprensible en el contexto de la brutal invasión alemana, no puede ser justificado moralmente. Dos injusticias no crean una justicia. El sufrimiento infligido a los prisioneros, muchos de los cuales murieron en circunstancias horribles, representa una violación de las normas básicas de humanidad que deberían aplicarse incluso en tiempos de guerra. Para las generaciones actuales, la historia de los prisioneros de Stalingrado debe servir como recordatorio de por qué los conflictos militares deben ser evitados siempre que sea posible. La guerra moderna, con su escala industrial y su capacidad de destrucción masiva, inflige sufrimientos que se extienden mucho más allá de los campos de batalla. Las decisiones de ir a la guerra deben ser tomadas con plena conciencia de las consecuencias humanas, no solo para los combatientes, sino para los civiles, los prisioneros y las sociedades enteras. La memoria de estos prisioneros olvidados también nos desafía a pensar en los conflictos actuales y sus víctimas olvidadas. En guerras contemporáneas alrededor del mundo, hay innumerables individuos atrapados en prisión, sufriendo en el olvido, esperando una liberación que puede nunca llegar. Sus historias, como las de los prisioneros de Stalingrado, merecen ser contadas y recordadas. En los campos congelados de Rusia, bajo la tierra de Siberia, en las fosas sin nombre cerca de Stalingrado, yacen los restos de miles de soldados alemanes que nunca regresaron a casa.
Sus nombres son en su mayoría desconocidos, sus tumbas sin marcar, sus historias en gran parte olvidadas. Fueron víctimas de una guerra que no habían comenzado, atrapados entre ideologías que los usaron y los destruyeron. Para los pocos que sobrevivieron y regresaron, la vida nunca fue realmente normal. Llevaban consigo las cicatrices físicas del cautiverio, pero más pesadamente las cicatrices psicológicas que ningún ojo podía ver. Vivieron con recuerdos de camaradas perdidos, de sufrimientos soportados, de años robados que nunca podrían recuperar. Sus historias son incómodas. Nos fuerzan a confrontar la complejidad moral de la guerra. Guerra, donde víctimas y perpetradores frecuentemente no son claramente distinguibles, donde el sufrimiento no respeta las líneas de la justicia o la culpabilidad. Nos recuerdan que detrás de cada estadística de guerra hay individuos, cada uno con su propia historia, sus propias esperanzas, sus propios sufrimientos. A medida que los últimos supervivientes pasan, estas historias corren el riesgo de perderse. Pero es crucial que sean recordadas, no para glorificar la guerra, ni para absolver crímenes, sino para comprender plenamente el costo humano de los conflictos, para mantener viva la memoria de aquellos que sufrieron, y para recordarnos a nosotros mismos y a las futuras generaciones las consecuencias devastadoras cuando la humanidad se olvida de sí misma. Los 91.000 prisioneros de Stalingrado, los menos de 6.000 que regresaron, y los más de 85.000 que perecieron en el cautiverio, todos merecen ser recordados. No como números en libros de historia, sino como individuos que vivieron, sufrieron y murieron en circunstancias extraordinarias. Sus voces, aunque silenciadas, aún tienen algo que enseñarnos si estamos dispuestos a escuchar. Esto fue todo por ahora. Hasta el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos más oscuros y las historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías el destino de los prisioneros alemanes de Stalingrado? ¿Qué otros aspectos poco conocidos de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que exploráramos?